Bienvenidos a la plataforma El 27RD. Hoy nos encontramos con una persona oriunda del barrio 27 de febrero, propulsor de muchas actividades sociales del barrio 27 de febrero, ex candidato a diputado, Rafael Linares. ¿Cómo se encuentra, mi hermano? Muy buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a toda esa plataforma que ya es un hecho, ya es una realidad. El 27 de febrero, sin lugar a dudas que ahora en términos tecnológicos, en términos de redes sociales es una realidad, porque todo lo que pasa allí, ustedes lo comentan y lo transmiten a través del mundo, como se dice. Rafaelito, te voy a decir Rafaelito de cariño, Sí, no hay problema. no hay problema. Rafaelito, vamos hoy a conocer tu historia. Vamos a empezar por el principio. Valga la redundancia. Sí. ¿Dónde nace Rafael Linares? Mira, yo nací en la calle Respaldo 16B, esquina primera. Allí vivía mi madre, donde mi padre visitaba por un asunto de recursos y esas cosas. Imagínate, 1982, 1983, donde yo nací el 25 de octubre de 1983. Luego entonces, sobre todo este proceso de mi niñez, mi padre y mi madre se comunicaban diariamente, aunque recuerda que no eran tiempos fáciles para nuestra familia, y entonces ya mi padre en un momento determinado decide conseguir otros trabajos, otras fórmulas, y mi madre entonces se queda a cargo de la crianza nuestra, sola, o sea, en el hogar. Lógicamente una supervisión efectiva por parte de mi papá, Miguel Linares, que en ese momento tenía varias ocupaciones. Fue un hombre de la seguridad de José Francisco Peña Gómez durante muchos años, durante más de 20 años. Luego pasó a ser un hombre de confianza del licenciado Toy de Camps. Y puede decir que en mi niñez yo le estuve entre la casa de mi madre y la casa de mi padre, para no alargarte, como se dice el cuento. ¿Nunca llegaron a vivir juntos, tu madre y tu padre? No. Ellos se separaron yo estando pequeño, pero la relación con ellos siempre fue fructífera, nunca hubo ningún detalle. Esa es una de las ventajas que tuvieron para, por ejemplo, educarme a mí. Recuérdate que uno de los problemas principales que tiene la familia dominicana es la ausencia de un padre o la ausencia de una madre. Aunque estén separados y se comunican entre ellos, el niño se cría dentro de ese esquema, pero no logra desarrollar esas conductas donde los padres no puedan desarrollar. ¿Cómo era Rafaelito en la infancia? ¿Muy meneado? Yo era tremendo. Yo no te puedo decir a ti que a mí hubo que darme un par de yaguazos temprano, porque eran otros tiempos, como te digo. Nosotros teníamos muchos temores. O sea, nuestro barrio, recuérdate que la cañada Benavides, que es la que divide Guachupita de nuestro barrio y la que comunica, por ejemplo, los guandules, la que nos comunica hasta la Ciénaga. Si te vas derecho ya, te vas caminando ya, te vas derecho a la Ciénaga. Pero esa cañada traía y recogía de todo. O sea, todo el tigueraje de lado y lado era una cosa tremenda, tanto de Guachupita como del 27 de febrero. Y entonces una de las prohibiciones que teníamos nosotros en la casa era bajar a la cañada, porque teníamos otra doble supervisión, que era una supervisión todavía más recia que la de mi padre y la de mi madre, que era mi abuela, en paz descanse, Julia Altagracia Linares, y mi abuela, esa era mi abuela materna, mi abuela paterna, y mi abuela materna, Ilma Guerrero, que todavía era más incendiaria que mi abuela en ese sentido, porque era la que vivía con nosotros. O sea, a las dos abuelas nosotros le temíamos. ¿Pero por qué? Por la rigidez en la conducta. Si yo me iba de mi casa, de donde mi mamá, hacia donde mi papá, yo tenía doble supervisión. La supervisión de mi abuela y la supervisión de mi otra abuela. O sea, que era un proceso coordinado todo el tiempo. Ya cuando yo estaba con mi papá, cuando yo estaba con mi mamá, ya hay la supervisión como que, pero todo el tiempo y como quiera, así me le salía. Y los cocotazos y las cosas. Yo recuerdo siempre a un tío que viajó a Estados Unidos, está en Estados Unidos, Cholo. Cholo era también otra parte muy emblemática con nosotros, porque ya tú salido
de ese confort o de esa protección de tu papá, de tu mamá y tus abuelos, entonces llegaba la de los tíos. De Luis Salinas, de Huicha, Cholo, que mi tía era enfermera y mi tío era profesor. Y entonces nosotros fuimos muy supervisados para bien. Y por eso nuestra infancia fue moldeada, nuestra niñez fue moldeada hasta llegar hasta el día de hoy. La formación académica de Rafael Linares. Mira, precisamente frente a la Cañada Benavides estaba el Colegio Evangélico Josué. El Colegio Evangélico Josué fue un pequeñito colegio que llegaba solamente hasta segundo de la primaria. Lo dirigía una maestra que se llama Fior, yo no recuerdo el nombre, imagínate, yo estaba muy pequeño. Y allí me inscribieron a los 3 años. Me llevaron allí, pero sí yo conozco a una maestra, Nuri Bueno, mi gran profesora de todos los tiempos. Y después de ahí pasamos al Colegio Omar Sutton. Colegio Omar Sutton, que estaba en la Albert Thomas con 17. Y de allí entonces pasamos al Colegio Adventista Espaillat. En el Colegio Adventista Espaillat, pero antes de eso pasamos a OMA y luego pasamos al Colegio Adventista Espaillat. Yo diría que fue una transformación. El Colegio Adventista Espaillat me transformó como niño, la forma de pensar. Allí aprendí a orar, aprendí a tener a Dios presente siempre, porque en el Colegio Adventista una de las fortalezas que tiene todavía el día de hoy es que te ponen al niño a orar, te ponen al niño a aprender de la palabra, a aprender de Dios. Y un niño de 14, de 12, de 11 años, haciéndote el séptimo de la primaria, lógicamente que lo necesita en todo tiempo, pero esa fue básicamente mi estudio primario. Luego entonces paso al Liceo Unión Panamericana, desde el primero al cuarto, y luego de salir como bachiller, estudié primero economía. Me inscribí en la carrera de economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y después entonces estudié economía y luego estudié derecho. Transferí la carrera de derecho hasta que me hice abogado. Luego hice una maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de derecho inmobiliario con una participación efectiva en la Universidad del País Vasco. Y luego entonces hice una maestría en Derecho de las Comunicaciones, Derecho de los Negocios Corporativos y Comunicaciones. Ok, vemos muchos libros detrás de ti. ¿Qué le gusta leer a Rafael Linares? Bueno, historia, mucha historia. Si tú te ves, por ejemplo, aquí yo tengo una, que es una poca de las tantas que tengo. Por ejemplo, aquí está el plano político, aquí tengo libros del doctor Peña Gómez, participación en la democracia, aquí tengo por ejemplo de Fran Moya Pons, y una de las cosas más que me gusta, donde comparto un poco de mi tiempo, es el narcotráfico. O sea, la historia, todo esto aquí que tú ves ahí es sobre la historia del mundo, de cómo se mueve este flagelo para poder entender el fenómeno social, violencia, criminalidad y delincuencia en los países latinoamericanos y por qué no del Caribe, incluyendo a la República Dominicana. Rafaelito, y entonces, ¿cómo entras tú a la política? Yo te dije, mi papá era miembro de la seguridad del doctor José Francisco Peña Gómez, pero mi papá tiene una historia dentro de ese partido. Mi papá a los 14 años se inscribió en el PRD, era del 1J4, del movimiento 14 de junio, luego entonces pasa al PRD. Mi padre tuvo una ventaja, que muy joven se conectó con grandes líderes políticos, Salvador Jorge Blanco, José Francisco Peña Gómez, doña Peggy Cabral, don Vicente Sánchez Pared, Hipólito Mejía. O sea, toda la plana mayor de la dirigencia política del PRD conocen a mi papá. Y una de las ventajas que yo tuve y que yo estoy imitando con mi hijo o con mis hijos es llevarlo a ciertas actividades políticas. Mi padre siempre me llevaba a esas actividades políticas y me fue introduciendo en el mundo de la política. Ahí mucha gente me conocía, lógicamente.
yo combiné eso con el estudio, con la preparación, porque, como te dije, mi papá era un luchador, un trabajador. Ya no está retirado, porque un político no se retira, pero a la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, entonces pasa a trabajar con Atuey de Camps, luego entonces pasa a trabajar con Hipólito Mejía y luego nos quedamos en el PRD. O sea, actualmente te puedo decir que la política para mí ha sido de gran valor, porque por la política yo estoy aquí sentado con ustedes hablando. Y entonces tu padre trabajó con Hipólito Mejía. ¿Por qué entonces cuando Hipólito abandona las filas del PRD, él no se fue con Hipólito, él se quedó? Mira, al yo entrar en el mundo de la comunicación, una de las cosas que nosotros tenemos los PRDistas es que somos muy apasionados. O sea, la pasión nos hace perder la razón. Y quizás ese ha sido uno de los problemas que tienen los PRDistas, y que hemos tenido todos. La pasión nos ha hecho perder la razón. Los sentimientos Peña Gómez. Y yo te puedo decir que independientemente de que no hayamos cruzado la línea con Hipólito Mejía y nos hayamos quedado en el PRD, no quiere decir que no se reconozca la labor y el papel que ha jugado Hipólito Mejía para la democracia dominicana. Yo te puedo decir, mi formación política ya a finales de mi carrera, en la transferencia al derecho, yo termino por Hipólito Mejía, a través del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, pero quienes estaban presentes en esa reunión eran Miguel Vargas y doña Peggy Cabral. O sea, ellos tres, en una reunión con Hipólito Mejía, enviándome a la universidad a estudiar, marcaron historias en mí. Pero ¿qué pasa? Como te dije, la razón nunca puede, en política, nunca puede estar por debajo del corazón. En política se piensa con la razón. Y Hipólito Mejía, que nosotros supimos de muchas diabluras que se le hizo en el año 2012, pero dentro de esas personas que le hicieron diablura a Hipólito Mejía, están hoy gobernando el país. Y tú te dices, bueno, esas son de las cosas que me mantienen con coherencia en mi partido todavía y que me mantienen aquí siendo PRDista y siendo peñagomista. Nosotros lo que somos es peñagomistas. Nosotros no somos otra cosa, ni del equipo de Miguel, ni del equipo de Hipólito, ni del equipo de fulano, ni del equipo de Pereceo, sino del equipo de Peña Gómez. Nosotros respiramos y hacemos política al estilo de Peña. ¿Tú recuerdas la campaña política que yo hice? El único candidato que salió a las calles al estilo de Peña Gómez, como Peña lo salía, fui yo. ¿Pero por qué? Porque eso se aprende en política. Y hoy yo realizo mi programa de televisión, donde lo hago por YouTube. Se conectan miles de personas y detrás de mí está la figura del doctor José Francisco Peña Gómez. Sí. Entonces, a Hipólito en el 2012 se le hizo trampa. ¿De qué manera se apaciguó esa campaña de Hipólito? Mira, es que es un proceso muy detenido. O sea, tú tienes que analizar PRD 2004. PRD 2004, Hipólito sale del poder y en el 2006 salen a desquitarse de aquellos que le hicieron daño a Hipólito. Si te vas al 2008, entonces utilizan a Miguel como mampara, utilizan a Miguel como preservativo para cumplir un requisito, llevarlo a las elecciones, hacerlo perder y después seguimos nosotros. En el 2010, ese equipo que terminó perdedor tanto en la Secretaría General del 2009 como del 2008, entonces conspira contra Milagro Ortiz Bosch. Y en el 2012, Hipólito también cobró su parte. O sea, para el PRD, para tú analizar la situación del PRD, tú tienes que irte a las traiciones internas que han ocurrido durante todos estos tiempos. Porque mucha gente te dice, el culpable es Miguel, el culpable es Hipólito. No, vete 20 años atrás y tú vas a descubrir quiénes son los verdaderos culpables. Ok, Pablito, como comunicador que hace muchas denuncias, ¿cuál ha sido la denuncia que más te ha marcado? Mira, yo te puedo decir que la denuncia que más me ha marcado en todo este proceso
fue cuando el hermano del presidente Danilo Medina cayó preso. O sea, lo sometió el Ministerio Público. Yo soy una persona que todo el mundo lo sabe, yo tengo bastante información de todo tipo. Y yo hice un comentario en un programa de radio donde yo estaba, que acuñé una frase y le dije, hoy por ti y mañana por mí. Se lo dije al presidente de la República. Y yo le preguntaba que con qué categoría sus hermanos estaban también haciendo negocios en el gobierno. Esa fue una denuncia que marcó, porque yo no estaba diciendo nada que no sea verdad. Y me llamó un amigo y me dijo que me manejara. Yo no me tengo que manejar, porque yo simplemente, porque aquí se confunde la denuncia con la acusación. Y si yo te hago una denuncia para que tú corrijas algo, quizás tú te pones guapo conmigo, esos son tus problemas. Ahora, yo te lo estoy haciendo desde el ámbito comunicacional y desde la información que yo tengo. Yo lo que sería incapaz de levantarle una calumnia a ningún político. Y yo lo pongo claro, si mañana Luis Abinader tiene problemas y me toca defenderlo dentro del plano que yo entienda personal o político, yo lo hago. Si veo que se está cometiendo una injusticia, como ahora veo que se está cometiendo una injusticia con Danilo Medina, como cuando se cometió contra Leonel, como cuando se cometió contra Hipólito Mejía. O sea, en mí, tú tienes un comunicador coherente. Yo no necesito la comunicación para chantaje. Si es del chantaje que yo voy a vivir, miren cómo yo estoy aquí, esta es mi oficina, de esto es que vivo. Pero hay mucha gente que hace comunicación para vivir sobre chantaje, de chantaje en chantaje. Y yo tengo una fortaleza, que son los documentos, que es mi fuente, las cosas que yo denuncio, y por eso yo lo hago con tal categoría. Yo creo que es una denuncia que me marcó porque lo hice en un momento cumbre cuando nadie estaba opinando del tema. Si tú te buscas en la historia un hermano de un expresidente de la República, y yo recuerdo un comunicador, me voy a reservar el nombre, que hablaba de los Salinas de Gortari para herir al presidente Danilo Medina, para golpear al presidente Danilo Medina. Y aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Rafaelito, ¿te han amenazado alguna vez? Si tú supieras que no. Si tú supieras que no, yo digo mis cosas. Aparte de eso, yo soy una persona que esta conducta que tú ves, esta es mi conducta permanente. Yo soy una persona con altas, con bajas, como todo ser humano. Pero de amenaza y esas cosas no las he recibido. Y te puedo decir que yo en el caso mío, también uno tiene que sacar de abajo. Porque como te digo, cuando tú no haces una comunicación para chantajear o para extorsionar a alguien, es difícil que venga cualquier otra cosa negativa. Lógico, tienes que hacerla contundentemente, tienes que hacerla. Siempre hay sus temores. No te puedo decir que no hay temores por las cosas que se dicen. Pero cuando tú la realizas con la verdad, entonces todo eso se va a un plano secundario. Rafaelito, entonces en tu candidatura a diputado, que vimos mucha gente en tu caravana, una candidatura muy activa, ¿qué entiendes tú que faltó en la candidatura? Apoyo partidario, más apoyo partidario. El partido, para nadie es un secreto, el partido está en una situación muy débil. Como yo te dije, el partido recibió muchos recursos, pero sus principales dirigentes no lo supieron utilizar. El presidente del partido integró a esa dirigencia alta del PRD, pero esa dirigencia alta del PRD no le correspondió. Si tú te fijas, Julio Mariñez era director del IDECO, Yanni Camilo, ministra de la Mujer, Luis Ernesto Camilo, jefe del IDAC, Miguel Vargas, ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Gómez Casanova, director de Aeroportuaria. O sea, nosotros tuvimos fórmula para sacar un 5%,
pero misteriosamente el PRD desapareció de algunos lugares. ¿Culpa de Miguel? No, culpa de todos. Si todos hubiesen hecho un poquito de lo que le tocaba hacer, por lo menos tuviéramos un 5%. Yo no me arrepiento, yo hice mi tarea. ¿Por qué la candidatura mía no fue victoriosa? Por eso, por la debilidad del partido. Si el partido hubiese estado mayor, con mayor presencia, si nosotros los candidatos hubiésemos tenido mayor apoyo, no del presidente del partido, sino del partido como tal, porque el presidente nos aportó y nos apoyó. Ahora, el partido fue una marca que estuvo muy baja. Marca como tal, marca PRD, faltaba discurso, faltaba armonía entre nosotros mismos, faltó gallardía, faltó muchas cosas, mucha integración de la gente. Ya la gente no cree en los partidos políticos, un discurso revolucionario, o sea, todo eso que, como dice un viejo adagio, una sola golondrina no hace verano, yo solo no lo podía hacer. Yo salí e hice mi parte, pero los demás hicieron lo que pudieron con lo poco que consiguieron. ¿Tú has pensado volver a intentarlo en el 24? Mira, siempre hay gente que te dice, esa plataforma que yo creé, esa fue una plataforma poderosa, poderosísima. Y siempre hay gente que te dice, no te preocupes, que ahora tú vas a cruzar, ahora tú vas a cruzar. Ahora mismo yo estoy concentrado en fortalecer mis esquemas mediáticos, fortalecer mi oficina de abogado, y luego entonces que la política vaya definiendo cada cosa en su lugar. Si entendemos y vemos que es factible volver a aspirar, cuenta que nosotros vamos a volver a aspirar. Pero si las condiciones no están dadas, no lo vamos a hacer. Porque, como te dije, en una campaña electoral se gasta tiempo, se gasta dinero, se gasta sacrificio. Y una serie de cosas que tú ves, que tú al final dices, caramba, si me hubiese detenido a pensar y a evaluar todo lo que es esto, por lo menos hubiese guardado un poquito más de tiempo para entonces tomar decisiones fructíferas. Alberto, un último mensaje a todo nuestro público. Bueno, sigan intentándolo. El hecho de que seamos de un barrio no quiere decir que tengamos las puertas cerradas, todo lo contrario. Ahí debemos de salir con más gallardía, con más ímpetu a conquistar lo que queremos. Yo creo que la juventud marca, pero la juventud mental, por ejemplo, Pepe Mujica, 80 y tantos años, es un referente y habla del concepto de la vida y del concepto tiempo. Eso yo lo he acuñado, y yo creo que para cualquier joven de un barrio, no solo del barrio 27 de febrero, debe servir como punto de partida. Seguir intentando hasta lograrlo. Alberto, muchas gracias, hermano. Un placer para nosotros estar contigo hoy. Esperemos vuelva y se repita pronto. Gracias a ustedes.